Manejo de residuos radioactivos. En este video veremos aspectos importantes relacionados con el manejo de residuos radioactivos generados en establecimientos de salud que tienen servicios de medicina nuclear, diagnóstico y radioterapia. Una sustancia radiactiva es una forma inestable de un elemento químico que tiene la capacidad de emitir radiación y en este proceso se transforma a su forma más estable. Para comprender cómo es el manejo de estos residuos en establecimientos de salud nacionales, Gerardo Noguera del Centro de Investigación en Ciencias Atómicas, Nucleares y Moleculares de la Universidad de Costa Rica nos explica. En el país, por ejemplo, en radioterapia se utilizan generadores que se llaman aceleradores lineales que generan radiación para tratar a las personas que tienen algún tipo de cáncer por radioterapia, ¿ok? O braquiterapia. Pero eso es utilizando en braquiterapia una fuente radiactiva que se inserta en la persona, usualmente para el cáncer de cervix, y en radioterapia es un acelerador lineal. En esos casos de radioterapia, por teleterapia, no se genera un residuo radioactivo, ¿ok? En corto plazo. Ahora, en medicina nuclear, que el rango es muy grande, que va desde diagnóstico hasta el tratamiento, ahí sí puede haber algún tipo de desecho. En el país, lo que se utiliza usualmente es tecnesio 99, que se extrae de un generador de tecnesio. Él prepara el radiofármaco y eso se le inyecta al paciente. Entonces, luego al paciente de que se le inyecta, él va y se acuesta en algo que se llama gamma cámara, ¿okay? Y en la gamma cámara se empieza a generar la imagen. Pero ¿qué ocurre? Yo convertí al paciente en la fuente radiactiva porque le inyecté algo o le di de beber algo, ¿ok? Con un objetivo sano. Los radionucleidos usados son tecnesio 99, ahora el flúor 18 o de fluoro de oxiglucosa, ¿verdad? Que se utiliza también para imágenes médicas. De hecho, en el nuevo proyecto de la universidad del ciclotrón PET-CT se utiliza ese radiofármaco. Se utiliza galio en menos proporción, ¿sí? Y yodo 131, que el yodo 131 se utiliza para el tratamiento del cáncer o de algún tipo de tumor que tenga una persona a nivel de tiroides. ¿Por qué razón? Porque a la tiroides le encanta el yodo. Y si yo lo hago radiactivo al yodo, puedo utilizarlo para atacar esas células del cáncer que están ahí. La persona cuando orina va a orinar material radioactivo. Cuando la persona suda va a generar material radioactivo. ¿Okay? En el caso del tecnesio 99 y el flúor 18 es un material que decae muy rápidamente. Entonces, a las pocas horas, la persona se puede subir al bus e irse para su casa y no pasa nada, ¿ok? Sin embargo, el baño que tiene que utilizar para sus necesidades en ese periodo tiene que ser dentro de la instalación y no se puede ir. Ahora, ¿cómo manejo yo el desecho de esa persona que es radioactivo? Bueno, tiene que ir a un depósito y ahí reposar el tiempo necesario para que eventualmente pueda irse por el alcantarillado destinado, digamos, ¿ok? ¿Qué sucede con el caso del yodo 131? ¿Qué sucede ahí? Que a la persona se le da una pastilla, ¿ok? Pero los niveles de radiación son mayores. Entonces, a la persona se le encapsula, inclusive la persona no puede tener contacto con otras personas por esta razón. Entonces, ese tipo de desecho hospitalario, igual que las necesidades de la persona, la ropa y todo eso, o se amarra y la persona lo tiene por ahí y pasarán 8 días para que pueda volver a utilizarla. Hay muchos otros materiales radioactivos que son de consumo industrial, que son de consumo rutinario y que están presentes, que son sólidos o líquidos, como es el cesio 137, como es el estroncio, como es el radio, como es el cobalto en su momento. Y entonces ahí es donde la universidad tiene un almacén de residuos radioactivos, donde resguarda y almacena, inclusive está georreferenciado por el Ministerio de Salud
porque son zonas sujetas de atentado terrorista. Los residuos que se generan propiamente son los que son fluidos corporales de las personas a las que se les inyectó el material radioactivo. Pero adicional a eso, en la cadena se generan muchos residuos. Por ejemplo, el generador de tecnecio en sí mismo es un residuo. Conforme pasa el tiempo, deja de ser un residuo radioactivo, pero tiene un contenedor de plomo y el plomo es muy contaminante. Por ejemplo, todo el material utilizado, desde los envases donde viene fluido material radioactivo, tienen que enjuagarse, descontaminarse, y eso, evidentemente, el líquido que se utiliza es radioactivo. El envase puede ser que no, porque depende. Si es un envase no poroso, que es lo usual, el envase no queda con niveles de radiación o niveles de contaminación. ¿Por qué? Porque se lavó bien. Pero todo lo que utilice para lavar tiene que ir a un depósito. Ahora, lo que son jeringas y agujas, evidentemente no se puede repetir el uso de la jeringa, entonces no tiene sentido la descontaminación. Entonces lo que se hace es que se separa jeringa y aguja y eso va en contenedores aparte. Hay hospitales que utilizan la jeringa completa con su respectivo taponcito en la aguja y eso lo mantienen en una habitación destinada para esto, y ahí reposa el tiempo suficiente para ya, después de unas semanas, desecharlo como material infectocontagioso y no como material radioactivo. En el ámbito médico son poco tiempo, y digo poco tiempo, semanas, tal vez meses. En el ámbito industrial y con otros tipos de fuentes son años. O sea, la clasificación de los desechos son exentos, de periodo corto, de actividad muy baja, de actividad baja, de actividad intermedia y de actividad muy alta. Y gracias a que el Ministerio de Salud tiene reglamentado la repatriación de estas fuentes, cuando llegue una fuente industrial para algo, tiene que venir un contrato de que cuando deje de ser útil, tiene que devolverse al país de origen. Ahora, hay algo ligado a esto que se llama periodo de desintegración o semiperiodo de desintegración. Ese es el tiempo que transcurre entre el momento que nace la fuente y el momento en el que tiene la mitad de la radiación. ¿Ok? Que aquí es muy diferente. En el ámbito hospitalario, por ejemplo, materiales radioactivos como el tecnecio puede ser 2 horas, el flúor 18 alrededor de 110 minutos, anda por ahí el tiempo, ¿verdad? Son periodos cortos de horas, de muchos minutos, llamémoslo así. En el yodo ya es un poquito más, pero aún así es corto. La radiación en estado líquido, gaseosa o sólido, la radiación es igualmente radiactiva. Y si es gaseoso, me la voy a respirar. Y si es líquido, peligra un derrame, contaminación más grande. Si es sólido, es donde se puede manipular más. Por ejemplo, a nivel de líquidos, desechos de productos de investigación se manejan en un contenedor al que se le hace una dilución para lograr una concentración adecuada, porque si lo dejo en el poquito, es muy concentrado, podría pensar que es muy radiactivo, muchos becquerelios en poca masa. Pero si estratégicamente aumento la masa, la concentración de material radiactivo baja. Y va a depender de qué material tenga yo y cómo lo tenga que almacenar. Por ejemplo, acá tengo otro que es una fuente radiactiva de radio que está en un contenedor que esto no se puede ni abrir. De hecho está hermetizado y está cerrado, no se puede abrir. ¿Okay? Y así hay diferentes escenarios, pero a modo de cultura general, para mencionarles qué es un desecho radiactivo o un residuo radiactivo, están cosas como esto. Que esto es un producto que en el mercado fácilmente se consiguió por una empresa de estas de almacenes grandes que lo traía y lo vendía. ¿Qué sucede si no hubiera un control de este tipo de residuos?
Aquí hay una fuente radiactiva sólida, aquí les mostré otra, que era esta, ¿sí? En un futuro, esta fuente radiactiva que lo utilizamos para calibrar se va a convertir en un residuo radiactivo, ¿sí? Resulta que en Brasil no había control, o el control era muy laxo, y un hospital que se dedicaba al servicio de radioterapia cerró, era un hospital privado, y dejó abandonada la fuente radiactiva, ¿sí? Resulta que unos recolectores de chatarra entraron al hospital a ver qué se encontraban y vieron algo muy pesado de metal y vieron plata. Se lo llevaron para la casa. A la hora de desarmarlo, se encontraron adentro algo que tenía como un brillo, que no es porque sea radiactivo, sino porque era propiedad propiamente del elemento. Así como el azufre de un color crema, digamos, el cesio o el bario, con el que produce el cesio, tiene un color particular, que en la noche es como medio fluorescente. Se lo regaló a la hija y la hija se pintaba y todo. Lo que no sabían es que eso era ultra radiactivo. Hizo una contaminación en la zona. Si yo utilizo material radiactivo para salvarle la vida a una persona, la radiación es buena. Que después de ese beneficio se utilizan fuentes radiactivas. ¿Qué va a pasar con eso después? Y ya no sirve para la práctica inicial, pero si queda ahí a la libre, puede ser que llegue a manos de un niño, una persona no indicada, no adecuada, y esa persona puede hacer que se deteriore la salud de otras personas, ¿verdad? Pueden quedar lugares inhabitados. ¿Por qué es importante tener esto regulado? Porque el desecho en sí, si está almacenado donde tiene que ser, si es manipulado como tiene que ser, si está clasificado como tiene que ser, si la instalación tiene las condiciones como deben ser, lo importante es tener los contenidos para evitar contaminaciones mayores y proteger a las personas de la salud, o sea, beneficiarlas a las personas en la salud, pero por otro lado, con la contaminación o con los residuos que se generan, no exponerlos a que puedan verse perjudicadas en la salud. Entonces, por esa razón es que es importante tener todo esto monitoreado y bajo control. Como hemos visto, las sustancias radiactivas tienen grandes aplicaciones, en especial en el área médica. Basta conseguir los protocolos para la gestión apropiada de los residuos que se generan con el fin de minimizar los riesgos a la salud de las personas y el ambiente. Continuamos trabajando para brindarle nuevas herramientas de aprendizaje. Somos la llave del progreso.